Bueno, gracias a Dios que nos podemos reunir este día. Siempre es una bendición estar en la casa del Señor y buscar de Él, ¿verdad?, su presencia. Como dice el salmista en el Salmo 73, en tanto dure el Espíritu de mí, madrugaré, dice, siempre a buscarte. Bueno, bienvenidos a la casa del Señor. Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versos 34 y 35. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versos 34 y 35. San Juan 13, 34 y 35. Voy a leer desde el verso 31 para considerar el contexto del pasaje que vamos a estudiar. Y me acompaña usted leyendo el verso 34 y el 35 fuerte, por favor. Dice así el texto de la palabra de Dios en Juan 13, 31. Me acompaña en los versos 34 y 35. Dice así la palabra de Dios. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Juntos, hermanos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando llegamos a una fecha como la que se celebró ayer, 14 de febrero, creo con todo mi corazón que el amor verdadero no tiene una fecha específica de celebración, porque el verdadero amor es una diaria celebración. Y lo es entre personas que se aman con todo su corazón. Y nosotros, hermanos, somos una familia en la que el amor verdadero no es un bonito sueño, ni una fecha en el calendario, sino una hermosa experiencia todo el tiempo. El tema de esta reflexión es el amor, una obediencia consciente y del corazón. El amor, una obediencia consciente y del corazón. Hay un texto muy significativo y además muy gráfico de lo que constituía el amor cristiano en la apenas naciente iglesia en el libro de los Hechos, en la ciudad de Jerusalén. Y Lucas, al escribir el libro de los Hechos, lo dice así en Hechos 4:32. Dice Lucas: y la multitud. En el verso 4 dice que eran más o menos unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. No sé usted, cuando lee ese texto ahí en Hechos 4:32, puede imaginar que el escritor Lucas, que veía la multitud constituyendo esta iglesia que apenas estaba formándose como tal, los veía como si fuese, dice, un solo corazón y un alma, es decir, como si fuesen una sola persona, ¿verdad? Una sola persona. ¿Qué veía Lucas? ¿Qué podía presenciar Lucas cuando estaba frente a esa multitud? No puedo decirle específicamente, pero sí podemos deducir
de las palabras de Lucas aquí en este verso 32 de Hechos 4, que para él la unidad de esa multitud, el compañerismo de esa multitud y el amor entre esa multitud era como si se tratase de una sola persona y no más de 5,000 personas. Luego del sermón de Pedro, en el capítulo 2, Lucas ya había dicho lo siguiente en el capítulo 2, versos 44 y 46. Apenas había predicado Pedro, ¿se acuerda usted? Que se cumplió la profecía de Joel y la venida del Espíritu de Dios a la vida de la gente creyente, de los más o menos 120 que dice Hechos 1, que estaban ahí reunidos. Cuando vino el Espíritu de Dios sobre ellos, empezaron a hablar lenguas, es decir, idiomas, no jerigonzas, no ruidos raros, sino idiomas que se hablaban en otras partes del mundo. Cuando eso sucedió, dijeron que estaban borrachos, porque la gente que no creía y no conocía la Escritura, pues pensaban que estaban borrachos. Y Pedro aprovechó la oportunidad para predicar el mensaje de salvación y empezó a haber una multitud, más o menos unas 3,000 personas creyeron en Cristo, se bautizaron y conformaron la iglesia. Más adelante Pedro dice que eran más o menos unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces Lucas en el capítulo 2, en los versos 44 y 46 ya había escrito esto. Todos los que habían creído estaban juntos. Note esa palabra ahí, juntos. Y tenían en común todas las cosas. Y el verso 46 agrega, y perseverando unánimes. Es decir, había unidad entre esa multitud. Apenas estaba conformándose la iglesia, apenas estaban juntándose porque apenas habían creído, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, dice otra vez, con alegría y sencillez de corazón. Como acabo de decir en la introducción, hermanos, para muchas personas, el amor como se concibe generalmente es algo que se debe celebrar una vez al año. Vale la pena hacer un esfuerzo y gastar unos cuantos pesos, unos cientos de pesos y a veces unos miles de pesos para decirle a alguien o decirle a algunos, los amo. Es 14 de febrero y hay que decirlo. Entonces, para muchos, pues vale la pena una vez al año celebrarlo. Por eso, el 14 de febrero, pues usted sale y pues desde temprano están las ventas de flores, de arreglitos, de chocolates, de muchas cosas, de globos donde dice te quiero, te amo, y bueno, un osito y unas cosas ahí pintadas en los globos, ¿verdad? Y la gente va y los compra, y usted puede ver ahí a la gente que va con su ramo de flores, ¿verdad? Con su regalito, y la gente se reúne para celebrar el 14 de febrero. Y es válido, digo, no estamos diciendo que no lo sea. No estamos diciendo eso, no estoy diciendo que si usted regaló una caja de chocolates ayer hizo mal, o si regaló unas flores haya hecho mal. Cualquier otro detalle que se hubiese regalado, bueno, pues está bien de alguna forma, ¿verdad? Aunque sea solo una vez al año. Le decía a mi esposa en tono de broma, hoy mucho amor, mañana sacazonapan, ¿verdad? Otra vez. Pues porque a veces la gente piensa que el amor es una vez y de ahí volvemos a la vida de todo el tiempo. Entonces, pero el amor verdadero, hermanos, no siempre está presente en la relación el resto del año. Se invoca una vez y el resto del año se desaparece. Y vemos en la Escritura que en la iglesia esto no debe ser así. Puede que pase allá afuera, pero en la iglesia del Señor no debe ser así. Aquí debe ser de otra forma, hermanos. Y por eso hoy quise variar un poquito para hablar acerca de esto y recordarnos a todos, incluyéndome por supuesto, que el amor no está limitado a una fecha, ni a ciertas condiciones, ni a ciertas situaciones. No, el amor es una experiencia de 24 horas todos los días en la vida del creyente. Así como se oye. Y quiero que aprendamos algunas verdades del texto que leímos aquí en Juan 13, 34 y 35. Y la primera
de estas verdades que aprendemos en el texto es que Dios nos impulsa al amor fraternal, pero lo hace en forma de mandato. Dios nos impulsa al amor fraternal y lo hace en forma de una orden. Por eso usted leyó, y está correcto, porque usted puede leer y el texto dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es el mandamiento? Bueno, el mandamiento de acuerdo a la Escritura es que os améis, dice, unos a otros. Es un mandato, amarnos. Al leer los primeros capítulos del libro de Hechos, que es un libro tan importante, hermanos, yo creo que deberíamos, antes de leer los evangelios, tal vez leer el libro de Hechos para comprender muchos aspectos que tal vez van a ampliarse cuando leamos los evangelios. Pero al leer los primeros capítulos del libro de los Hechos es muy sorprendente ver que aquellos primeros discípulos, aquellos primeros cristianos experimentaron una unidad muy fuerte y un amor profundo, tan fuerte y tan profundo que los llevó a parecer como si fuesen, de acuerdo a Lucas, en el capítulo 4 de Hechos, un corazón y una sola alma, tal como ya lo leímos. A estos creyentes, mire, nadie les mandó que se amaran. No. Nadie les mandó, yo creo que no. Pedro todavía no les había enseñado eso, estaban apenas conformándose como iglesia, pero la Escritura dice que esta iglesia estaba unida, estaba junta, se amaban y hacían muchas cosas como resultado de esa experiencia entre cada uno de ellos. Entonces a ellos, pues nadie los mandó que se amaran de esa manera y de forma tan espontánea como lo leemos en la Biblia, que se amaban, libre, convencida, de todo corazón, practicando un amor fraternal que es o debería ser el ideal para toda iglesia cristiana en este tiempo. El verso 34 aquí que ya leímos en Juan 13 nos presenta un mandato, una orden, y es que os améis, dice, unos a otros, que os améis unos a otros. Esta palabra mandamiento significa norma, mandato, orden, instrucción, regla. Cuando usted lo lea en otra versión puede decir alguna de estas palabras, algún otro sinónimo, porque puede interpretarse de diversas formas. Pero pues es todo eso, ¿verdad? El Señor lo presenta como algo nuevo. Dice, un mandamiento nuevo os doy. No porque jamás se hubiera dicho algo semejante. En Israel, estas palabras del Señor a sus discípulos no eran nuevas. En Levítico 19:18, en el Antiguo Testamento ya Dios había ordenado a su pueblo que su pueblo debía amarse. Dice ahí en Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Dice, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Al contrario de odiar, de aborrecer, de marginar, de excluir, de dejar fuera de la relación de la vida del judío, Dios había ordenado a su pueblo judío que se amaran, ¿verdad? Que no despreciaran, ni odiaran, ni aborrecieran, ni nada de esto, sino al contrario, dice que amaran a su prójimo como a sí mismos. Es nuevo en el sentido en que la Biblia, aquí el Señor lo establece, es nuevo porque en esencia la naturaleza humana, hermanos, no está más inclinada a amar que a odiar. No lo está. Los discípulos, los 12 que él había convocado para estar con él, venían de un contexto cultural donde la ley del ojo por ojo y el diente por diente imperaba, ¿sí? Esa ley que conocemos y que muchas veces, incluso tal vez nosotros en el pasado, no digo ahora, en el pasado la llevamos a la práctica sin decir ojo por ojo y diente por diente. No nos dejábamos de nadie y el que me la hacía me la pagaba. Bueno, imperaba en el tiempo de Jesús, en la vida de sus discípulos, hermanos, la ley del ojo por ojo y el diente por diente. Esto era lo que ellos practicaban, y donde imperaba la mala enseñanza de los maestros de Israel, que interpretaban textos de la Escritura de manera equivocada. Ellos conocían, por ejemplo, el texto de Deuteronomio 23:6, que dice,
no procurarás la paz de ellos. ¿De quién ellos? Cuando usted va al contexto, porque si sacamos ese texto podemos manipularlo y pensar de muchas formas equivocadas. No, el Señor está hablando acerca de los moabitas, aquel pueblo cuyo rey, cuando Israel llegó a su territorio, cercano a su territorio, mandó contratar a Balaam, un falso profeta, para maldecir a Israel, ¿sí? Y como Dios no lo permitió, entonces otras cosas sucedieron. Bueno, Dios le ordenó a Moisés que destruyera a Moab, que los destruyera por lo que había ocasionado o tratado de ocasionar en el pueblo de Israel. Y entonces en Deuteronomio 23:6 dice Dios a Moisés: no procurarás la paz de ellos, los moabitas, Números 22, ni su bien en todos sus días para siempre. No vas a permitirlo, dice Dios a Moisés. Era una orden. Pero los maestros de Israel, los fariseos particularmente y los escribas, que eran los que enseñaban las escrituras, tomaban ese texto y decían: no, si alguien te cae mal, pues dale duro. Si alguien te la hace, que te la pague. Ojo por ojo y diente por diente. Y entonces enseñaban esas cosas equivocadamente. Entonces, hermanos, aplicaban este texto en términos generales a cualquier enemigo. Por eso, el Señor, en Mateo 5, a la luz de esta práctica en Israel, que era común en el corazón de cualquier judío, en Mateo 5, versos 43 y 44, el Señor, yendo en contra de esas prácticas, en contra de la voluntad de Dios, haciendo mención de esa mala enseñanza, tratando de corregir esto, dice, Mateo 5, 43 y 44, oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Fíjese lo que dice el Señor: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os aborrecen. ¿Sí? Entonces, Dios en su palabra, hermanos, contradice estas malas prácticas y les dice a sus discípulos: no. Eso es lo que ustedes aprendieron equivocadamente. Pero yo les enseño ahora que deben hacer todo lo contrario. Porque eso es lo que Dios enseñó desde un principio. No aborrecer, sino amar. Y más si se trata de alguien cercano a ustedes. Hablando del pueblo de Israel. Pero aún iba más allá el Señor, rompía los límites y las fronteras y enseñaba que debemos amar a cualquier persona, aquel que está en la calle, aquel que no conocemos y se nos atraviesa y de pronto nos quiere causar un conflicto, debemos también tratar de amar. No es fácil, pero es la enseñanza y el mandato del Señor. Así que, ya que ellos, los discípulos en este caso, acostumbraban a pensar así, hay que desquitarse, no hay que dejarse, hay que vengarse, hay que odiar. Bueno, entonces, ya que ellos pensaban de esta forma, equivocadamente, el Señor tiene que ayudarles a obedecer. Y a obedecer algo nuevo. Algo que viene a ser nuevo en ellos porque no están acostumbrados a amar a sus enemigos, sino a amar a quien los ama y a hacer bien a quien les hace bien. Algo nuevo. Una norma o instrucción que ellos creyeran buena, deseable, aunque fuera en contra de todo lo que habían creído durante toda su vida. Aunque fuera en contra de todo lo que habían creído y hecho toda su vida. Y nos pasó, siendo niños algunos, cuando llegamos a casa y tal vez golpeados, ¿qué nos decían? ¿No? Algunos tal vez, ¿verdad?, tuvieron la bendición de que los apapacharon y los curaron, pero a veces los papás que decían, ¿verdad?, no te dejes. Si me vuelves a venir así, yo te vuelvo a sonar aquí. ¿Verdad? Bueno, creo que nadie enseñó eso en su casa. Pero hay gente que sí enseñó eso en su casa. ¿Verdad? Nos veían llegar golpeados y decían: ¿quién te pegó? ¿Y por qué te dejaste? Si vuelves a venir así, aquí te voy a dar yo por dejarte que te pegue. Bueno, entonces había que aprender a no dejarse. Y como dicen ustedes aquí, a pegar primero para poder pegar 2 veces, ¿verdad? Entonces, es decir, hermanos, aprendimos muchas cosas allá afuera que cuando venimos al conocimiento de Dios y leemos en la Escritura que debemos amar al que nos maldice, debemos bendecir al que nos maldice, que debemos hacerle bien al que nos hace mal y que debemos
procurar el bien de las personas que a veces nos causan males, hermanos, va contra lo que hemos aprendido toda la vida. Y cuando venimos al templo, venimos a la iglesia, nos conformamos como creyentes y nos integramos a una iglesia y alguien me hace algo que me lastima, que me ofende, que me hiere, de nuevo surge aquello que toda la vida yo hice. No dejarme, procurar desquitarme. Y muchas veces, porque como no lo puedo hacer, ¿verdad? Porque como no puedo decirle, hermano, ahí lo espero a la salida, allá afuera va a ver cómo le va a ir, ¿verdad? Como no lo podemos hacer, ¿qué hacemos? Pues nos vamos. Nos vamos de la iglesia a buscar otra iglesia, porque en aquella iglesia se quedó esa persona que me caía gordo, que de verdad lo masticaba pero no lo tragaba, que lo veía, pero híjole, me daba dolor, dolor en el hígado y me alcanzaba el pulmón, el corazón y todo lo demás. Pues nos vamos, pero resulta que vamos a otra iglesia y con el paso del tiempo también hay problemas. Y encontramos personas con las que a veces chocamos y entonces ¿qué volvemos a hacer? Bueno, agarramos maletas y nos vamos buscando otra iglesia. Y así nos la pasamos de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, y siempre en la misma situación, porque donde quiera que lleguemos, a donde quiera que estemos, en una iglesia cristiana, vamos a encontrar personas igualitas a nosotros en lo defectuoso, en lo imperfecto y en lo pecador. ¿Sí? No son mejores que nosotros, son igual que nosotros, igualitos que nosotros. Cuando venimos a Cristo oímos que necesitamos aprender a amarnos entre nosotros, cosa que al principio parece imposible, por las razones que acabo de explicar. Porque al igual que la gente del tiempo de Cristo, especialmente los 12 discípulos, nosotros estábamos acostumbrados, antes de conocer a Cristo, hermanos, a no creer en el amor. A no creer que eso existía. He oído que eso existe, pero la verdad es que yo no lo he vivido en carne propia. A mí no me lo han demostrado en carne propia. Yo no lo he recibido, por lo tanto tampoco he sabido otorgarlo. La falta de experiencia en el amor verdadero nos ha inhabilitado, no habilitado, sino inhabilitado a expresarlo. Y entonces cuando me junto con otras personas en una relación que parece donde todo está bien, porque cuando entramos a una iglesia apenas todo lo vemos tan bonito, tan perfecto, pero cuando empezamos a conocernos nos damos cuenta de la realidad. Son gente como cualquier otra, conocedora de Dios, con Cristo en su corazón, pero gente pues también con sus cosas con las que luchan, igual que yo. Y entonces nos juntamos un grupo de gente imperfecta, a veces en situaciones y circunstancias complicadas en las que nuestras reacciones ante ciertas crisis en la relación fraternal, hermanos, nos impulsa a veces a actuar como no es prudente, como no es debido. Entonces, venimos y tenemos que aprender de este nuevo mandamiento para nosotros, de esta nueva forma de relación entre nosotros. Resulta, es verdad, un reto, un excelente objetivo, si lo queremos ver así, o una meta diaria que se desee y que se anhele de todo corazón. Debo aprender a amar. Pero que sea un mandamiento no significa que tenga que obedecerse, así como se oye que tenga que hacerlo, sino que queramos hacerlo, que querramos obedecer. Dios nos manda, y nos manda, hermanos, porque resulta contrario a nuestra naturaleza humana. Resulta complicado en nuestro interior porque estoy más dispuesto a no dejarme, a desquitarme, a decir, mire, ya se metió conmigo, ya sabe, pinte sus rayas y no le voy a mostrar con quién se metió. Eso es lo que surge entre nosotros, de nosotros. Y entonces, por eso dice el Señor, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y esto, hermanos, deja fuera las exclusividades. Amo a quien me ama y a quien no, pues no lo voy a amar. No, el mandato es amarnos parejo, todos, sin buscar a quién sí se puede amar. No, Dios nos manda que debemos amarnos todos sin distinción alguna. Esta es la primera
enseñanza que encontramos en el texto de la palabra de Dios. La segunda enseñanza es que el amor entre nosotros, hermanos, debe ser una copia del amor de Dios por nosotros. Debe ser una copia del amor de Dios por nosotros. Dios nos manda a amarnos, sí, y aunque nos manda a amarnos, sabemos que Él nos impulsa a que ese amor surja de manera espontánea de nuestro corazón y que un día, hermanos, lo hagamos de manera natural sin que tengamos que sentirnos empujados a hacer algo que no queremos. No, el amor debe ser una experiencia voluntaria en el corazón. Entonces dice el Señor, para motivarnos a amarnos de esta forma, bueno, que debemos amarnos nosotros como Él nos amó. Dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, hermanos, el amor entre nosotros debe ser una copia del amor de Dios por nosotros. Como ya vimos en la primera parte del verso 34, Jesús da un mandamiento que va en contra de la corriente de este mundo donde lo natural, donde lo normal no es el amor genuino, sino el odio, el rencor, las peleas, el fingir algo que no sentimos. Yo lo dije muchas veces y no lo sentí porque no era una realidad en mí, ¿verdad? Uno puede decir a alguien, te amo, y solo desde aquí para afuera, ¿verdad? Es lo que muchas veces acostumbramos cuando no conocemos a Dios, fingir algo que no se siente en el corazón. En 1 de Pedro 2, 21 a 23, me gusta mucho ese texto que Pedro nos comparte porque el amor que Dios nos mostró en la persona de Jesús, hermanos, fue un amor lleno de ciertas características tan particulares. Un amor que experimentó odio, rechazo, resentimiento, muchas cosas horribles, y a pesar de todo, Dios nos amó. ¿Se acuerda de Juan 3:16, verdad? Dice que de tal manera Dios nos amó. Y no nos amó porque nosotros fuésemos excelentes personas, no, éramos muchos de nosotros lo peor de lo peor. Y sin embargo Dios nos pudo amar, nos quiso amar. Entonces, 1 de Pedro 2, 21 a 23 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló pecado, engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cómo ven? Él nos amó no porque nosotros le amáramos a Él. Él amó a este mundo no porque el mundo fuese bueno con Él. Al contrario, hermanos. Lo odiaron, lo despreciaron, lo acusaron de cosas que eran mentiras, y sin embargo, Él no respondió igual, Él demostró su amor. Por eso el texto dice, como yo los he amado, que ustedes se amen. Podemos ver en los evangelios cómo lo atacaban y decían mentiras de Él, y Él jamás dijo ninguna palabra hiriente en contra de nadie, no, al contrario. Lloró por la actitud de desprecio hacia Él y estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario por todos sus enemigos también, no solo por las personas aparentemente buenas que se juntaban con Él y lo buscaban y compartían con Él, no, estuvo dispuesto a morir por aquellos que lo maldecían, lo odiaban y querían matarlo. Por ellos también murió. El Señor, al responder, ¿cuál es el mayor mandamiento de todos?, dijo lo siguiente en Marcos 12, 29 a 31. El primer mandamiento de todos, dice el Señor, es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Verso 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este, dice el Señor, es el principal mandamiento. Y luego en el verso 31 dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay, dice el Señor, otro mandamiento mayor que estos. El primero y más grande es amarás al Señor tu Dios. Y el segundo, dice, es igual en importancia. Es amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Así resumió, hermanos, el Señor toda la ley. Toda la ley. En estos dos, cuando usted ama a Dios como Él espera ser amado, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, usted está cumpliendo la ley de Dios. Y cuando usted está amando a su prójimo como a sí mismo, usted está cumpliendo toda la ley de Dios. Él pudo resumir estos dos mandamientos y dice, bueno, si tú haces esto, amar a Dios como Él espera ser amado y amas a tu prójimo como te amas a ti mismo, estás obedeciendo toda la ley. Mire qué cosa tan hermosa, hermano, tan preciosa. Él resumió la ley en estos dos mandamientos. Pero lo nuevo, más allá de que fuese una norma que ellos no habían practicado con el corazón, porque aunque el Señor lo pide y lo exige a sus discípulos, que se amen unos a otros como Él los amó, no significa que lo tengan que hacer en contra de su voluntad. No, intenta convencernos de que es bueno para nosotros y trae un beneficio no solo para nosotros, sino para las personas que estamos dispuestos a amar. ¿A quién? A cualquiera. A cualquiera. Tu prójimo, hermano, mi prójimo es cualquiera a mi alrededor. Cuando venimos al templo y nos congregamos con la iglesia, y si usted voltea a ver alrededor, ¿quiénes están a su alrededor? Todas esas personas que están a su alrededor son mi prójimo. Y cuando nos vamos y vamos en el tráfico, allá afuera esas personas también son mi prójimo. Y aunque muchos a veces son demasiado odiosos como para creer que podemos llegar a amar, de todos modos el mandato de Dios es que los debemos amar. Y cuando venimos a la casa de Dios, tratándose de la familia de Dios, que es nuestra familia espiritual, hermanos, con más razón la verdad de Dios debe impulsarnos a practicar y a obedecer este mandamiento, porque el mandamiento de Dios no exceptúa a nadie, no deja fuera a ninguno, a nadie, hermanos. Entonces, el mandato de Dios para nosotros no excluye a nadie, más bien los incluye a todos. Así como Él había amado, así ahora nosotros debemos aprender a amar. Hermanos, qué gran mandamiento del Señor. Parecía algo imposible de obedecer para los discípulos, pero aprendieron a hacerlo. Y usted, cuando lee las cartas de Pedro, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo, usted puede darse cuenta qué bien aprendieron, porque el mandato del Señor no fue una obligación desde su corazón, sino un impulso para hacer lo que Él quería que hicieran. El Señor quería que hicieran y lo hicieron de todo su corazón. A mí me impacta, hermanos, de verdad lo que dice Juan 13:1, aquí el capítulo 13, en el verso 1, que no leímos, pero que dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, dice Juan, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice, los amó hasta el fin. Y quiero leerle este párrafo al final del verso 1 de este capítulo 13 de Juan, en la versión Dios habla al hombre. Me gusta mucho esa versión. Los traductores traducen así: Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo. Y luego dice, y así los amó hasta el fin. Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo, y así los amó hasta el fin. Su amor, hermanos, el amor del Señor por sus discípulos fue constante. Es decir, no hubo periodos en el tiempo en que Él no los amara. Él los amó constantemente, siempre, todos los días, 24 horas. Eso es lo que significa que los amó desde el principio hasta el fin. Y eso también no solo incluye, hermanos, constancia en el amor del Señor por sus discípulos, sino además abnegación. Dos aspectos muy importantes: constancia y abnegación. ¿Cuál debería ser el amor entre nosotros, verdad? Ser constante y ser abnegado. ¿Constante cómo? Que no hay día que usted me dejara de amar, que no hay día que yo le dejara de amar. No, el amor verdadero, hermanos, no deja pausas, no deja espacios. No,
Es constante, es diario, es de todo el tiempo. Y además, el amor del Señor fue abnegado. ¿Cómo que abnegado? Sí, abnegado porque dejando su gloria, vino y se encarnó. Filipenses 2. Vino y se encarnó y vino para morir por nosotros, hermanos, en la cruz del Calvario. Por usted y por mí, por cada persona en el mundo. Abnegado. ¿Cómo nos manda el Señor que debe ser el amor entre nosotros? De igual manera, hermanos, abnegado. Un amor que pase por alto muchas cosas, aunque a veces tengamos razón o creamos tener razón para dejar de amar a alguien por alguna cuestión que sucedió o que se suscitaría en un momento dado en el transcurso de nuestra relación fraternal. No, el amor debe ser permanente, diario, cotidiano, pero también debe ser un amor dispuesto a lo que sea para mostrarse, tal como el amor del Señor. Por eso Él dice, que se amen como yo los amé. Ámense como yo los he amado. El Señor no pone un ejemplo humano de otra persona para que nosotros imitemos a alguien, sino Él se pone a sí mismo y su amor para imitarlo a Él en la relación que tenemos todos los días. Al mandar que nos amemos, nos exige también que nuestro amor mutuo, hermanos, sea tal y como Él nos amó y no menos que eso. Tal y como Él nos amó y no menos que eso. La norma parece inalcanzable, ¿no, hermanos? Parece inalcanzable. Porque nosotros complicamos el obedecer al Señor y condicionamos la práctica de esta clase de amor a las circunstancias que vivimos en la relación que tenemos entre nosotros regularmente. Pablo en Romanos 12, 9 y 10, y luego en el capítulo 13, 8 y 10 dice lo siguiente. Romanos 12, 9 y 10 dice, el amor sea sin fingimiento. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y luego en el capítulo 13 de Romanos, verso 8 y 10, dice Pablo, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y el 10 de Romanos 13 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Todo, hermanos, circula alrededor de un amor como el del Señor hacia los demás. Un amor parecido al del Señor hacia los demás. Que no ve rostros, no ve la ropa que trae, no ve circunstancias, simplemente ama. Tal como el Señor nos amó a nosotros. Mire, si el Señor hubiera visto, aunque lo vio, pero si para Él hubiese sido un impedimento mi vida tan traqueteada, mi vida tan perdida, no me hubiera amado. No me hubiera amado. Yo tuve en el seminario un compañero que había sido homosexual. Había sido homosexual, ahora era un pastor. Estaba casado con una hermana, no tenían hijos porque él era ya un poco grande. No tuvieron hijos. Pero Dios transformó la vida de ese hombre y enderezó su vida y lo trajo de nuevo al camino. Y ahora, con el conocimiento de Dios en su vida, ese hombre era un servidor del Señor. Y ayudaba a personas que tenían ese problema y los ayudaba a encontrar en Dios un cambio de vida. Sí. Si Dios hubiera dicho, ese hombre me da asco, ese ser humano me da asco, bueno, yo no era mejor que él. Se lo aseguro, yo no era mejor que él. Y Dios me amó. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Él me amó. Entonces, cuando Él me dice que ame y ame como Él me amó, entonces me está diciendo que yo tampoco debo hacer ni diferencias, ni debo encontrar excusas, ni debo tratar de encontrar razones, entre comillas, razones para decir, mira Señor, es que trato de hacerlo, pero la hermanita tal, híjoles, no puedo, aunque tú me lo ordenes, no puedo. Al hermanito tal, mira, Señor, llego y lo primero que veo es al hermano y empiezo. No, hermano, Dios dice que ame a su hermano como usted fue amado.
Y si usted es un creyente en el Señor, y si usted, como yo, hemos conocido a Cristo, es porque el amor de Dios se derramó en nuestra vida de manera inmerecida. Siendo quienes éramos y siendo como éramos, el amor de Dios se derramó en nosotros. Entonces dice el Señor, ámense como yo los he amado a ustedes. Y por eso dice Pablo en Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo. El amor no busca el mal de nadie, al contrario, busca lo mejor, busca hacer bendición, busca hacer algo que traiga algo bonito en la vida de los demás. ¿Nos ordena Dios que nos amemos, hermanos? Pues sí. ¿Será fácil entonces amarnos con un amor como el de Él? No. Esa es la realidad. Pero tenemos el sagrado deber de esforzarnos en esto, poner diligencia, el corazón, entusiasmo, ganas, el deseo del corazón de vencer cualquier cuestión dentro de nosotros para poder obedecer al Señor y amar como nosotros fuimos amados. Y como ya se dijo, hermanos, esto no es a fuerza, es voluntario, es sincero, es deliberado, es un amor que debe venir desde adentro de nuestro corazón. No amemos con las entrañas, ¿verdad? No amemos con el hígado, no, amemos con el corazón. Pongamos el corazón en ello y entonces tal vez va a ser menos la lucha por amar, ¿verdad? Y como dije hace un momento, quizá no nos entrenaron en el amor, no fuimos entrenados en ello, pero ahora estamos aprendiendo. Y aprendemos del Dios de amor que nos amó tanto como para que ahora nosotros podamos, aprendiendo de Él, ser capaces, habilitados, ejercitados para amar como Dios espera que amemos a nuestro alrededor. En 1 Juan 4, 7 y 8, 1 Juan 4, 7 y 8 dice el escritor: a propósito, Juan, 1 Juan, estas 3 cartas fueron escritas por el mismo apóstol Juan, que es el autor del Evangelio de San Juan. Pero Juan en su primera carta, al final de la Biblia dice también, versos 7 y 8 de 1 Juan 4, amados, dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y luego en el verso 10 y 11 de 1 Juan 4, vuelve a decir Juan, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros e envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Hermanos, yo sé que esto no es fácil. No predico algo que sea, como decimos, papita, ¿verdad? Que sea tan fácil, no, que el amor. No. Es complicado el amor. Pero Dios nos ha mandado que nos amemos, hermanos. Aunque esto no sea fácil. Y que nos amemos y la motivación para hacerlo es el amor recibido de parte de nuestro Salvador. Pero necesitamos, hermanos, aunque no es fácil, intentarlo. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. ¿Cuántas veces? ¿Se acuerda cuando Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿y cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? Bueno, también en esa parte los maestros habían dicho 7 veces, ya no hay 8. Si 7 veces te la hacen, perdona. Mira, a la octava, te lo suenas. Bueno, el Señor no le dijo a Pedro 7 veces, le dijo 70 veces 7, Pedro. Dijo, entonces hay que hacer la cuenta. 490, vamos a esperar la 491.
No, no, no. Lo que eso significa es que debes perdonar siempre, ¿verdad? Todas las veces que te ofendan, que te causen algo, perdona, perdona. Bueno, ¿cómo hay que amar? Hay que amar con el amor de Dios. Bueno, ¿a quién hay que amar? Hay que amar a quien haya que amar. ¿Cuántas veces hay que intentarlo? Todas las veces, todas las veces. Hoy, mañana, todos los días. Porque el amor con que nosotros nos amamos, hermanos, no es propio de nosotros. No, no lo es. No es algo que nace de nosotros de manera natural porque somos tan buenos para eso que el amor brota de nosotros como si fuese un ojo de agua. No, no, no. Esto no es un ojo de amor en nosotros. No, esto no es posible a menos que Dios esté presente en nosotros. A menos que Dios esté presente, el amor es posible. Tal como ya leímos ahorita aquí en 1 de Juan. Este amor es de Dios. Este amor es de Dios. Es decir, nace de Dios y Dios ahora está en nosotros, en nuestro corazón. Por lo tanto, entonces, sí se puede. Sí podemos amar. Y la última enseñanza que aprendemos, hermanos, en el verso 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. El amor verdadero entre nosotros grita al mundo quiénes somos de verdad. El amor verdadero entre nosotros grita al mundo quiénes somos de verdad. En el libro de Hechos, en los primeros capítulos, usted puede verificar que la iglesia crecía de manera muy exponencial. De 120, la iglesia crece a miles en poco tiempo. Entonces usted puede notar ese crecimiento en la iglesia, y a pesar de ese notorio crecimiento, muy por sobre el gran número de los discípulos y muy por sobre las muchas diferencias de tipo social, racial y aún religioso, hermanos, había una unidad y hermandad tal que era imposible que aquella multitud pasara inadvertida en Jerusalén a los ojos del resto de la gente. No podían pasar inadvertidos en sus reuniones, porque ¿dónde podían albergarse 3,000 gentes? No tenían un templo, no lo había. Parece que se reunían en uno de los patios del templo. Ahí había libertad para congregarse, hombres y mujeres de toda clase. Tal vez en el patio de los gentiles, ahí era un espacio muy grande, ahí estaban y ahí alababan a Dios, ahí adoraban, ahí hacían muchas cosas. Luego lo hacían en sus casas también, en grupos pequeños también, pero cuando la iglesia se congregaba toda, ahí estaban. ¿Y quiénes los veían? Los veían el resto del pueblo. Estaban ahí, viendo cómo esa multitud estaba unida, era de un solo corazón y un alma, y había un amor genuino entre ellos, de tal manera, hermanos, que era imposible que la gente no notara lo que estas personas creyentes en Cristo eran ahora. Lucas al respecto dice en el capítulo 5, versos 12 y 13, y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y luego dice Lucas de forma muy específica, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo, dice Lucas, los alababa grandemente. Fíjese, ¿no? ¿Por qué los alababa? Porque veían en esa multitud de cristianos algo que ellos no conocían, algo que ellos no vivían, algo que ellos no tenían: unidad, amor, fraternalismo. Se abrazaban, se besaban, lloraban juntos, hacían muchas cosas bonitas, y la gente notaba que ese grupo de creyentes, hermanos, era distinto del común del resto del pueblo. En Hechos 11, verso 26, Lucas agrega también esta verdad: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, hablando de Bernabé y Pablo, que en ese momento todavía se llamaba Saulo, porque la iglesia en ese lugar estaba creciendo también. Bernabé fue por Saulo y lo trajo para que ayudara. Y dice Lucas entonces en Hechos 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y luego Lucas puntualiza: y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Se les llamó cristianos porque esta gente, hermanos, vivía de tal forma
que no podían dejar de gritar la clase de personas que Dios había hecho en el poder de Jesús. Gente transformada, gente que se amaba, estaban juntos, compartían todo, y la gente no pudo sino notar, estos se parecen a aquel que murió en la cruz. Y les dijeron cristianos, los apodaron cristianos. Fueron reconocidos porque predicaban a Cristo, por un lado, pero también porque la iglesia vivía unida y porque se amaban con todo su corazón, como ya lo ha dicho Lucas en los textos que leímos hace un momento. Una realidad que no se puede negar, hermanos, en nuestro tiempo, y que es triste y que ocurre, y usted, si no lo sabe, un día se va a enterar, y no debe espantarle, ni debe desanimarle para seguir perseverando en el camino del Señor. Una realidad que no se puede negar, hermanos, es las divisiones en las iglesias. Hay conflictos entre los creyentes que no se resuelven y que llevan a los creyentes a hacer partidos dentro del templo, a juntarse con quienes están de acuerdo con sus formas de pensar y de actuar, y entonces se pelean y un día se separan, un grupo se va y los demás se quedan ahí. Las divisiones en la iglesia. Es muy triste. Surgen enojos, surgen desacuerdos, hay molestias, como es normal. Es normal entre gente que está en un proceso de perfeccionamiento, como usted y como yo, como esta iglesia. La iglesia de Hechos, de la que hemos estado hablando cosas preciosas, también vivió sus conflictos. Usted puede ver en Hechos 6 que empezaron a haber murmuraciones por ciertas cuestiones que en la opinión de algunos no se estaba dando con algún grupo de personas en la iglesia, y los apóstoles tuvieron que llamar a la multitud y resolver estas cuestiones para que este conflicto no se hiciera un cáncer en la iglesia y terminara dividiendo a la multitud. Se resolvió el problema y entonces la iglesia siguió avanzando y creciendo en el Señor. Entonces, como usted puede ver, hermano, aunque hablamos cosas bonitas de la iglesia de los Hechos, no es que en la iglesia en Jerusalén no hubieran problemas. Así que tener problemas, hermanos, o vivir algunas circunstancias problemáticas no es extraño, porque somos una iglesia conformada por personas imperfectas. Lo extraño, lo ajeno a nosotros, los hijos de Dios, sería que ante los problemas no quisiéramos encontrar resoluciones, soluciones, arreglos, y eso nos llevara a dividirnos y a irnos enojados y guardar rencor en el corazón, como se dijo hace 8 días. Hay gente que ha dejado que el corazón se le carguen de muchos rencores y no los puede sacar. No los puede sacar, siempre los está rumiando y se lo pasa y lo vuelve a rumiar. Qué triste es esa vida cristiana, ¿verdad? Que no puede dejar sus enojos a un lado y decir, Señor, te entrego esto, ya basta de esto, yo renuncio a seguir pensando así, sentir lo mismo, yo olvido esa situación, lo dejo en tus manos y sigo caminando en paz contigo. Eso es lo que deberíamos de hacer, buscar soluciones para que nuestros conflictos y a veces diferencias que no dejan de ser una realidad en la iglesia, hermanos, se puedan resolver. Antes de conocer a Cristo teníamos problemas, ¿verdad? Pero los arreglábamos a nuestra manera, ¿verdad? ¿Se acuerda? Los resolvíamos a nuestra manera, como se nos antojaba. Pero ahora ya no. Como cuerpo de Cristo procuramos o deberíamos procurar honrar a Dios buscando solucionar nuestras diferencias, nuestros problemas, porque hemos entendido que la solución de nuestras diferencias honra al Señor. No busco salirme con la mía, no busco humillar a nadie, no. Deberíamos buscar todos siempre honrar al Señor. Además, como cuerpo espiritual de Cristo, hermanos, es nuestro deber proteger con todo nuestro corazón la unidad de esta iglesia, porque esta iglesia le pertenece al Señor. Él es la cabeza
Y siendo Él nuestra cabeza y nosotros el cuerpo, nos debería impulsar a procurar vivir, experimentar y disfrutar de buenas y saludables relaciones, sin distinciones, sin asociaciones de peligroso exclusivismo, sin rangos sociales, sin creer ninguno de nosotros que nos merecemos la admiración y los aplausos de los demás por alguna razón. No, no, no. Una relación basada en la humildad, una relación basada en el respeto a los demás y en el procurarnos unos a otros, como ya lo leímos en Romanos, eso es lo que agradaría al Señor. Si nos esforzamos todos para experimentar una sana relación fraternal cada vez que nos reunimos, cada vez que estamos en la casa de Dios o nos encontramos por alguna razón fuera del templo, si procuramos esforzarnos en ello, hermanos, vamos a dar un buen testimonio primero a la gente allá afuera, tal como lo dice el Señor en este verso 35. A un buen testimonio a los de afuera, pero también vamos a procurar dar un buen testimonio a los de adentro, porque muchas veces aquí adentro hay gente débil en su fe, es decir, creyentes que apenas están comenzando y que al ver ciertas cosas podrían ser afectados, y debemos cuidar el corazón de ellos, su vida espiritual, su comunión con Dios, tratando de darles un buen ejemplo acerca de nuestra conducta y nuestras sanas relaciones. Pero también debemos tener cuidado de cuando en nuestra iglesia hay personas que nos visitan, demostrarles que el amor venido de Dios en esta congregación en particular es una realidad y no un bonito sueño que no hemos alcanzado. Daremos buen testimonio de lo que somos en la forma en que nos tratamos y nos relacionamos todas las veces que estamos juntos. El teólogo William Hendrickson dice al respecto de este verso 35 estas palabras, y con esas casi concluimos. Dice William Hendrickson estas cosas: el amor profundo, genuino, constante y abnegado de unos por otros es la característica distintiva del cristiano. Por medio de la manifestación externa de esta gloriosa cualidad, los discípulos del Maestro pueden esperar ejercer influencia en el mundo, de modo que los hombres comiencen a reconocer que estos creyentes pertenecen a Cristo y no a nadie más. Es lo que dice William Hendrickson hablando del verso 35. Le pertenecemos a Cristo, no a otro. Cuando éramos esclavos del diablo, obviamente seguíamos las enseñanzas e inclinaciones de ese en el corazón. Por eso odiábamos, no nos dejábamos, nos desquitábamos y buscábamos la ocasión de que nos la pagaran, ¿verdad? Pero ahora no. Dios ha transformado nuestra vida, de modo tal que, como dice Hendrickson al final en este párrafo, bueno, nosotros debemos procurar parecernos al Señor y demostrar que le pertenecemos a Él y no a otro. Hermanos queridos, nosotros no celebramos el amor ni el día del amor como lo hacen muchos. Nosotros celebramos a Cristo. Nosotros celebramos a Dios porque Él es amor. El amor es algo que disfrutamos siempre, no solo en determinadas fechas y épocas del año. Amémonos no solo porque nos lo manda el Señor, no. Amémonos porque creemos que al obedecerlo nos parecemos más a Él y lo honramos amándonos de todo nuestro corazón, tal como Él los amó a nosotros primero. Amémonos y dejémonos amar. Haciendo esto demostraremos que conocemos a Cristo y que el amor que brindamos nace de Dios mismo en nuestro corazón, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Que esta sea nuestra realidad, hermanos, todas las veces que nos congregamos, ¿verdad? Que podamos de verdad expresarlo en las formas posibles a nuestro alcance, porque esto honra sin duda alguna a Dios. Oremos. Padre amado, en esta tarde agradecemos en esta fecha, Señor, en que podemos hablar un poco acerca de esta cualidad que es imprescindible en la relación que tenemos como iglesia, Señor, como es el amor. Un amor que no espera una fecha en el año para demostrarse, sino que se
evidencia siempre, Señor, porque el amor nace de nuestro corazón, pues ahí estás tú ahora. Señor eterno, ayúdanos a obedecerte en este sentido, a ser una iglesia, Señor, que encuentra ocasiones para demostrar en obediencia lo que nos mandas a hacer, y es que nos amemos. Señor, gracias porque nos ayudas y porque eres tú quien nos habilitas para esto, Señor. De lo contrario, sería solo un bonito sueño, algo inalcanzable para nosotros, Señor, como sucede allá afuera. Pero no, aquí, Señor, es otra cosa. Aquí es una realidad, el amor verdadero, porque tú estás en nuestro corazón. Gracias, pues, Señor, que esta verdad, este mandamiento, Señor, pueda ser una realidad en nuestra relación fraternal. Ojalá siempre, Señor, sin exclusión de nadie. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.